Quiero predicar algo esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón y es acerca de el colmo de las personas. Mira que está a tu lado, el colmo de las personas. Tú has dicho esa frase cuando dices, eso es el colmo. ¿Alguien ha dicho eso? Eso es el colmo de mi esposo, eso es el colmo de mi esposa, eso es el colmo de mi hijo, eso es el colmo. ¿Alguien ha dicho eso así? Alguien dice, ese es el colmo de mi jefe. Uy, no, ese es el colmo de mi pastor, ese es el colmo del líder que yo tengo. Ese es el colmo de las personas. Y pensaba en un personaje en la Biblia que realmente es único, es particular, tanto que es el único con el que Jesús se identifica en cuanto a lo que había vivido y lo que él iba a vivir. Y yo quiero comenzar, por decirlo así, de atrás para adelante. Yo quiero que vaya a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38. Y voy a leer primero este pasaje para que tengamos referencia un poco de lo que le quiero decir. Dice, un día Jonás, Mateo capítulo 12, versículo 38, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Me gusta esta traducción. Mira lo que estaban pidiendo, una señal milagrosa para probar tu autoridad. Eso, diga conmigo, eso es el colmo. Diga conmigo, eso es el colmo. Pero los fariseos eran así, como a veces somos nosotros, porque hay veces que decimos, no, eso eran los fariseos, nosotros no somos así. Y Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y ahora hay alguien superior a Jonás, está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Dile que está a tu lado, hay uno más grande que Jonás. Y está aquí, dile, y está aquí. Ok, ahora vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y dice en el versículo 29, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Y lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que él fue enviado por Dios. Tremendo. Y luego más adelante dice el versículo 32, los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Y ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Vuelva y dígase a lo que está a su lado, hay uno superior a Jonás. Y se llama Jesús. Diga al que está a su lado, y se llama Jesús. Me gusta que el Antiguo Testamento tiene varios libros que son fáciles y rápidos de leer. Si usted quiere, puede leer un libro de la Biblia en menos de 5 minutos. Si usted quiere, podría leer el libro de Jonás en 5 minutos. O sea que el que no lee la Biblia es porque no. Exacto. Diga al que está a tu lado, deja las excusas. Ya te habrías leído muchos libros de la Biblia si hubieras querido. Porque muchos libros del Antiguo Testamento, entre ellos el libro de Jonás, son libros de 4 capítulos, son libros de 3 capítulos, son libros de 1 capítulo. O sea que si no leemos la Biblia es porque no queremos. Así que bueno, no voy a predicar de leer la Biblia, voy a predicar de Jonás. El colmo de las personas. Jonás, ¿quién era Jonás? Un hombre en el que el segundo libro de Reyes, capítulo 14,
refiere como un siervo de Dios en el reinado de Jeroboam II, uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Uno de los reyes más terribles que tuvo Israel. Dice la Biblia, e hizo lo malo ante los ojos de Dios este rey. Pero Jonás estuvo como profeta en ese tiempo también. Pero claramente no fue el único que profetizaba en ese tiempo. También estaba Oseas, también estaba el profeta Amós. En esa misma época, en ese mismo escenario de tiempo, estamos hablando, dice que alrededor de los años 785, 760 antes de Cristo, estamos hablando que Jonás aparece para profetizar que Jeroboam en medio de su maldad iba a poder restituir las fronteras de Israel, iba a poder ganar una batalla y poder establecer límites en el territorio de Israel. Pero también aparece el profeta Amós en escena para decirle, ¿sabes qué, Jeroboam? No vas a terminar bien. Porque el profeta de Dios tenía que hablar el mensaje que Dios ponía en su corazón. Pero Jonás, un hombre que pudiéramos decir se parece a nosotros en algunas ocasiones. Si usted refiere los 4 capítulos de Jonás, el primer capítulo, Jonás huye del Señor, Jonás desobedece al Señor, nos parecemos a veces, ¿verdad? Sí. El segundo capítulo, Jonás ora al Señor, nos parecemos a veces, ¿verdad? Cuando ya la embarramos, cuando ya estamos metidos en el problema, ¿qué hacemos? Pues orar, porque ¿quién nos puede salvar sino Dios? Y después de que el Señor nos salva, ¿qué hacemos? Obedecemos a Dios, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones nuestras, bajo ciertas premisas, pero cuando no pasa lo que queremos, ¿qué hacemos? Nos ponemos bravos con Dios. Cuarto capítulo de Jonás, Jonás se pone bravo con el Señor. Diga conmigo, eso es el colmo. Eso es el colmo. Nos enojamos con el Señor. Nos ponemos bravos con el Señor. Cuando las cosas no pasan como queremos que pasen. O cuando a otros le pasan cosas que nosotros no queremos que les pasen. Y dice que Jonás, según la traducción judía, según ese significado, significaba paloma. Y el libro de Jonás muestra cómo este hombre intentaba huir del llamado que Dios le había hecho. Intentaba huir de ese propósito y de esa misión que Dios le había dado. Y yo quiero decir como primer punto esta mañana, Dios es soberano. Dile que está a tu lado, Dios es soberano. Y la soberanía de Dios habla de que Él está en control de todas las cosas, de que nada escapa de sus manos, de que nada sucede sin que a Él, escúchame muy bien, sin que a Él pueda saber lo que va a suceder o pasar. Nada lo toma por sorpresa. Él es soberano y Él está en control de todo lo que sucede en el mundo. Dice la Biblia en Jonás capítulo 1, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Y dice, para huir del Señor, ¿para qué? ¿Cuántos hemos a veces tratado de huir del Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ido en dirección contraria hacia donde Él nos dijo que fuéramos? ¿Cuántas veces hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos dijo que hiciéramos? Levanten la mano los que lo han hecho alguna vez. El resto vamos a orar para que Dios los lleve al cielo de una vez, porque podemos creer que ustedes son perfectos. Porque seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y sabiendo Dios, escúchame muy bien, todo lo que iba a pasar, Él sigue confiando en nuestra voluntad, sigue confiando en nuestro libre albedrío, sigue confiando en nuestra decisión personal y nos dice algo. Nos dice, ¿sabe qué? Haz esto. Pero dice, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y mira esto, me gusta. Y descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Y compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mira lo que dice esta traducción. Con la esperanza de escapar del Señor. ¿Cuánta gente ha dicho, ya yo no vuelvo a la iglesia? Y el Señor te sigue buscando. ¿Cuántos dicen, yo no vuelvo a orar? Pero el Señor
te sigue llamando. ¿Cuántos han dicho, no voy a leer más la Biblia, es más, la voy a botar? Vamos a hacer algo mejor, la voy a regalar para que no se sienta tan feo. Pero el Señor te sigue buscando y te montas en un taxi y tiene un versículo ahí el Señor hablándote. Y miras al carro de al frente y un versículo tiene atrás el carro de al frente. Y dice, yo no quiero más Biblia, yo no quiero más oración, yo no quiero más iglesia, yo no quiero más pastor. ¡Pum! Y preciso, nunca el pastor te había mandado un mensaje y te lo manda ese día. Diga amén, así sea para creer que el pastor manda mensajes. Y el pastor nunca te había llamado, pero preciso ese día te llamó. Como le pasó a alguna persona, alguna vez todavía tenía el teléfono guardado con el nombre de Gonzalo Meneses. Y cuando vio el celular dijo, el pastor me está llamando, no puede ser, del más allá. Y dijo, no tengo que cambiar ese nombre ya no está el pastor. Y sabes, el Señor siempre nos sigue buscando, porque Dios es soberano. Aunque nos dio libre albedrío, aunque nos dio libre decisión, voluntad propia, el Señor no se va a cansar de buscarnos. Y aunque tratemos de escapar de Dios, como dice ahí, Jonás trató de huir del Señor, se embarcó rumbo a otro lugar con la esperanza de escapar del Señor. Nínive le quedaba muy cerca, pero Tarsis le quedaba muy lejos. Pero él dijo, yo me voy lo más lejos que pueda. Y aunque te vayas para la China, para el otro lado del mundo, el Señor te va a buscar hasta en mandarín. Así no lo entiendas, pero te va a hablar. ¿Sabes? El Señor siempre va a buscarnos. Aunque a veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Él. Y a mí me gusta este detalle que dice ahí. Compró un boleto, pagó. Como dicen en la traducción tuya, pagó un boleto, ¿verdad? Él mismo pagó. Y ¿sabes algo? Cuando tú y yo hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, nosotros vamos a pagar un precio. Dile que está a tu lado, vamos a pagar un precio. Si nosotros en nuestra terquedad, en nuestra bravura, en nuestro orgullo, en el creernos que nos la sabemos todas, hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, pues, como dice ese versículo, ¿vamos a qué? A pagar un precio. En la Reina Valera del 60 dice, y pagando su pasaje, vamos a pagar un precio. Ese precio lo pagamos nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él paga el pasaje. Mira que está a tu lado. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Él paga el pasaje. Él paga el precio. Pero cuando no hago la voluntad de Dios, lo pago yo. Después no nos podemos quejar. Ay, pero ¿por qué el Señor no me ayudó? ¿Que por qué el Señor no metió su mano? Pero es que ¿acaso Dios te dijo que te fueras para el otro lado? Dile que está a tu lado. Eso es el colmo. Reclamarle a Dios cuando has hecho todo lo contrario a lo que Dios te dijo que hicieras. O sea, sería el colmo yo quejarme con Dios cuando sé que todo lo que estoy viviendo es parte de consecuencias de mis decisiones. Pero Dios sigue siendo soberano. ¿Y sabes lo que me muestra el capítulo 1 de Jonás? Que en su soberanía Él tiene el control de los cielos y de la tierra. Él tiene el control del mar y tiene control de la tierra firme, porque dice la Biblia, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. O sea, Dios tiene el control de todo, de la naturaleza Dios tiene el control. O sea, si Dios quiere que no llueva, no llueve. Si Dios quiere que llueva torrencialmente, llueve torrencialmente. Si Dios quiere que haga sol, calor, hay sol y calor. Si Dios quiere que haya frío, hay frío. O sea, si Dios quisiera que Valledupar mañana amaneciera a menos 5 grados, así amanece. Ah, pastor, usted está loco. No, Dios es dueño de la naturaleza. Es creador, es soberano, Él tiene control sobre todo. O sea, te quiero decir con esto, que cuando yo hago la voluntad mía, yo me estoy exponiendo a que una situación totalmente anormal o extraña pueda suceder. Y quiero decirte algo, muchas veces Dios las está permitiendo. ¿Para qué? Para hacernos volver a su voluntad, para hacernos volver a sus caminos, para hacernos volver a su presencia. No podemos huir de la presencia de Dios. Y dice, el viento desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Y temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses. ¿Pedían ayuda a quiénes? Imagínate, o sea, en medio de la situación, hasta los gentiles de la época, hasta los inconversos, se encomendaban a sus propios dioses. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Jonás?
Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿Sabes qué te quiere decir esto y qué nos quiere decir Dios con esto? Que cuando hacemos nuestra propia voluntad, en realidad, el único que nos interesa somos nosotros mismos. No nos importa a nadie. Eso es cuento de que la gente hace cosas, por el bien de los demás. Nada más estás pensando en ti. ¿Sabes qué estaba haciendo Jonás? Dormido. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba si los otros se morían. Él quería llegar vivo. Él quería que se cumpliera su propia voluntad, llegar a Tarsis. Y muchas veces somos así. Nos volvemos egoístas en el proceso. Nos volvemos egoístas en el camino. ¿Acaso los marineros no necesitaban de Dios? ¿Acaso los marineros no necesitaban de Dios? Nos damos cuenta que eran idólatras, o sea que no necesariamente creían en el Dios verdadero. O sea que esa era una oportunidad aún para que Jonás predicara el evangelio. No, él no quería ni predicar allá en Nínive, ni quería predicarle a los marineros, ni quería predicarle a nadie, pero quería ser profeta. Eso es el colmo. Dile que está solo, eso es el colmo. Porque es que hay veces que queremos ser usados por Dios nada más en los escenarios que nos gusta, en lo chévere, en lo cómodo, en lo bacano. Oye, en escenarios verdaderamente favorables. Yo vuelvo y le recuerdo qué fue lo que hizo Jonás. Se congració con el rey Jeroboam, siendo el más malo de todos, diciéndole: te va a ir bien, papá, te va a ir bien, vas a conquistar y vas a establecer nuevamente los límites del territorio de Israel. Y dice el capitán: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y muchas veces las situaciones nos presionan a volvernos a Dios. ¿Qué le dijo ahí el capitán? Levántate y ponte a orar. De pronto tu Dios puede que nos perdone la vida, puede que nos dé una nueva oportunidad. Y la tripulación, dice, echó suertes. Una costumbre en aquellos tiempos donde trataban de saber por culpa de quién o bajo responsabilidad de quién estaban sucediendo ciertas cosas. Y dice, para ver quién había ofendido a los dioses. Y cuando le hicieron, la suerte señaló a Jonás. Dile que está a tu lado: qué salado. Oye, el tipo estaba ahí montado en el barco y la suerte cayó que él era el culpable de que estuviera pasando lo que estuviera pasando. Y a veces nosotros somos culpables de situaciones que afectan a los que están a nuestro alrededor. Y nosotros queremos volvernos egoístas y dormirnos en la situación. Pero ¿sabes qué? El Señor nos va a levantar y nos va a despertar para que nos volvamos a Él nuevamente. Las situaciones tienen la capacidad de hacer volver nuestra mirada al Señor. Las situaciones, no hay algo más poderoso que las situaciones para hacer volver nuestro corazón y nuestra mirada al Señor. Mira, yo te puedo predicar aquí todos los mensajes que tú quieras, pero hasta que tú no vivas una situación donde tengas que decir: Señor, ayúdame, tú no te vas a acordar de todas las palabras que yo te he predicado. La situación tiene la capacidad de recordar mensajes. La situación tiene la capacidad de recordar consejos que un día te dieron. La situación tiene capacidad de recordar situaciones que un día viviste. Y ahí es donde dice: ay, el pastor me lo había dicho, ay, mi papá me lo dijo, ay, mi mamá me lo advirtió, ay, mi esposo me dijo que no hiciera este negocio, ay, mi esposa me dijo que no me metiera por aquí. La situación tiene la capacidad de hacernos volver a Dios. Por eso Dios usa las situaciones. Dile que está a tu lado: Dios va a usar la situación que estás viviendo. Dios está usando la situación que estamos viviendo porque Él es soberano, o sea, Él tiene control sobre todo. Y dice, los marineros le reclamaron a Jonás: ¿por qué nos has venido? ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Le preguntaron. Y mira Jonás, este man es el colmo. Diga conmigo, el colmo. Y dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Qué personaje, ¿eh? O sea, yo miro a Jonás y yo digo: se parece a mí. Porque a veces decimos cosas y hacemos otras. Yo soy cristiano y creo en el Dios que creó los cielos y la tierra.
¿Y qué estás haciendo? Pues mi voluntad, no la de Dios. ¿Eso qué es? El colmo. Decimos algo, pero vivimos otra cosa. Y dice ahí, soy hebreo, temo al Señor, quien hizo el mar y la tierra, y los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. O sea, mira, los inconversos, los incrédulos, los gentiles, temieron más al Señor que el propio Jonás. Dijeron, ¿cómo es posible que tú estés huyendo de tu Dios? Mira lo que nos está pasando. Hay veces que la gente que no conoce al Señor, que no viene a la iglesia, que no ora, dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú qué estás haciendo? Y le dijeron, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Y como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y él dijo, échenme al mar. Oye, qué tipo tan noble, ¿no? Qué tipo tan gentil. Qué tipo tan buena gente. Dijo, mátenme. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, bueno, si me echan al mar me muero y no tengo que ir a Nínive. Por eso hay gente que a veces dice, mejor que me muera. ¿Sabes para qué? ¿Por qué están diciendo eso dentro de su corazón? Porque no quieren asumir la responsabilidad y muchas veces no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y tener que volver nuestra mirada al Señor, tener que cambiar nuevamente el rumbo y hacer lo que Dios nos mande a hacer. Dile que está a tu lado, esa te la tiraron a ti. Ay, mentira, yo no tiro pullas a nadie aquí. Pero el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo hace así, ay caramba, nos puya por todos lados, ¿no? El Espíritu Santo es perfecto. Él dijo, échenme al mar y volverá la calma. Sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, mira, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. O sea, los tipos dijeron, no te vamos a hacer eso. Oye, los incrédulos, los inconversos eran más buena gente que el propio Jonás. Y remaron con más fuerza, pero dice que era tan violenta la tempestad que no lo lograron y entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. ¿Yo leí bien aquí o estoy leyendo mal? Entonces clamaron. ¿Quién clamó? Los marineros, los que creían en otros dioses. O sea, aún las situaciones que tú y yo vivamos van a hacer que gente vuelva su mirada al Señor. No puede ser, pastor, no puede ser. ¿Cómo es posible que mi situación, mi dificultad, mi adversidad, Dios la vaya a usar para que otros vuelvan su mirada a Dios? Sí, porque Dios es soberano. ¿Qué fue lo primero que te dije? Dios es. O sea que Dios a veces permite que nosotros vivamos situaciones, no solo para que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios, sino para que otros la vuelvan también. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes el porqué. Qué humildad la de los marineros. Nosotros no sabemos, Señor, por qué hiciste eso, pero solo tú sabes el porqué. Pero no nos cargues la muerte, no nos responsabilices por la muerte de este hombre. Y dice, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar y al instante, ¿al qué? Se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. O sea, la situación de Jonás hizo que se convirtiera la gente. Y no porque él les predicó. Pero yo te aseguro que Jonás se las echa al pecho, ¿no? Eso los convertí yo. Eso les prediqué yo. Yo les dije que era hebreo y que yo temía al Dios del cielo y de la tierra. No. Y dice, quedaron asombrados. Mira, hay veces que la gente que no conoce al Señor se asombra más que nosotros. Nosotros hemos perdido a veces la capacidad de asombro. Porque ya llevamos 10 años en el Evangelio, 20 años, ya todas nos las sabemos. Todas nos las sabemos. Ya hasta no sabemos los chistes del pastor. ¿Cierto? Oye, el pastor sí es aburrido, siempre echa los mismos chistes. Oye, y mira lo que dice ahí, y le ofrecieron un sacrificio y prometieron ¿qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan soberano que todo lo que pasa siempre tiene el propósito de salvar a las personas. Siempre tiene el propósito de ¿qué? De salvar a las personas. Entre tanto, el Señor, dice, había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches.
Dios mío. Dios mío. Dios había ¿qué? Preparado, había provisto. No puede ser que Dios prepare una situación para que me devore. No puede ser. Sí puede ser. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo volvamos nuestra mirada al Señor. Para que nos volvamos a enfocar. Para que dejemos de estar distraídos y desenfocados y volvamos a poner nuestra mirada en el Señor. Ya estamos en octubre, amigos. Ya estamos en octubre, hermanos. Y tantas cosas que le prometimos a Dios el 1 de enero. Estamos en octubre. ¿Y qué dijimos? Bueno, ya se acabó el año. Vamos el otro 1 de enero. Oye, cada domingo, no, mejor el lunes 2. Y Dios provee situaciones, propicia circunstancias, permite cosas que podemos sentir que nos mata, que nos devora, que nos atrapa, que nos envuelve, donde estamos solos, donde parece que no hay salvación, donde parece que no hay esperanza ya. Es muy poco los casos de que un animal se trague a una persona y esa persona sobreviva. Pero hay casos en el mundo que han podido estar hombres, algunos dicen que pudo ser una ballena, de los animales más grandes del mar, y hay personas que han podido de pronto salvarse. Pero hay veces que nosotros vemos la historia de Jonás como en los dibujos, y vemos a Jonás adentro del pez sentado, como que tomando un café y leyendo la Biblia, no sé, leyendo un libro. O sea, ¿qué lugar tan cómodo para estar? Quiero decirte que era un lugar de muerte. ¿Era un lugar de qué? Hay veces que sentimos que nos vamos a morir. ¿Cuántos han sentido que se van a morir a veces? Que una enfermedad los va a matar, que una deuda los va a acabar, que un problema matrimonial los va a detener, que una situación con el banco los va, no sé, que los va a derrotar, que una situación en el país les acabó la vida. Hay veces que nos sentimos así, en lugares de muerte, atrapados, pero Dios sigue siendo soberano ahí. Dios sigue siendo soberano ahí. Y Jonás o estaba en ayuno de 3 días y 3 noches, o estaba comiendo todo lo que la ballena se comía, todo lo que ese animal grande se comía. Pero no estaba como a veces los dibujos muestran Jonás ahí orando, como si eso fuera un lugar cómodo, ¿ah? O sea, yo no sé si, esa imagen tenemos que sacárnosla de la cabeza. O sea, no era un lugar cómodo, porque hay situaciones que estamos viviendo que no son nada agradables, no son nada cómodas, son incómodas, son fastidiosas, son dolorosas, son situaciones que parecen de muerte, pero Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Y tú por qué crees que entonces no lo mató hace rato? Y luego dice, y lo segundo que te quiero decir, Dios es soberano. Pero Dios es compasivo también. Dile que está a tu lado, Dios es compasivo. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor. ¿En qué? En mi gran aflicción. Oye, las aflicciones de la vida son donde más nos hace clamar al Señor. Y si no estamos clamando al Señor en una aflicción, tenemos que hacerlo. Porque entre más nos demoremos en clamar al Señor, más se demora la aflicción. Ahora Dios es soberano, Dios sabe cuánto tiempo necesitamos. Y dice, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano y las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor y elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Qué oración tan bonita, ¿no? Pero vamos a ver algo, y es que Jonás es el colmo de los profetas.
Dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Él acababa de orar, no arrepintiéndose, porque en la oración no hay ninguna señal de arrepentimiento. ¿Cierto que no? Estamos leyendo la misma Biblia, ¿verdad? Ahí no dijo Jonás, perdóname Señor, perdóname que hice mi voluntad y no la tuya, perdóname que me fui para otro lugar, no para donde me dijiste. No, ahí Jonás estaba diciendo, gracias Señor, que tú eres bueno y aún me rescataste de la muerte. Y los otros que rinden culto a dioses le dan espalda a tus misericordias. ¿Qué hicieron los marineros? ¿Le dieron la espalda a las misericordias de Dios? ¿Sabes? A veces nosotros somos orgullosos hasta en nuestra oración. A esos inconversos que no creen en ti, Señor, pero yo sí creo en ti. Yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí voy a la iglesia, yo sí te busco. Dios es compasivo, no a veces como somos nosotros. A veces nosotros somos crueles. Y dice, el Señor le habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Era grande, ¿no? Era bien grande. Y el día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Oye, ese Jonás era eso. La mayoría de profetas de la Biblia, cuando daban un mensaje del Señor, invitaban a la gente a arrepentirse. Invitaban a la gente a que, oye, arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor, abandonen sus malos caminos, de pronto el Señor los perdone, de pronto el Señor les perdone la vida. ¿Sabes qué hizo Jonás? Vamos a poner esto en contexto. Nínive era la capital del imperio asirio. No solamente era enemigo de Israel, sino que era de los imperios más crueles y violentos que tuvo la faz de la tierra. Eso quiere decir que Jonás estaba enviado a darle una profecía a sus más férreos enemigos. Es como si a ti te mandaran a darle una profecía a un enemigo tuyo. ¿Cuántos hubieran hecho lo mismo que hizo Jonás? En 40 días vas a ser destruido. Mira cómo dentro de nosotros el orgullo dijo, ojalá me mande el Señor a darle esa palabra a uno que se lo merece. A ese que me ha hecho tanto daño, a ese vecino que no me deja dormir, a ese compañero de trabajo para decirle te vas a morir. Así fue Jonás. Jonás llegó ante sus enemigos, unos asesinos, y le encantó dar esa palabra. Dijo, ustedes van a ser destruidos en 40 días. Hablamos. Él dijo, no, esta gente ya está lista. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios es compasivo. ¿Que Dios es qué? Dile a que está a tu lado, Dios es compasivo hasta con tus enemigos. Dios es compasivo hasta con los que te han hecho daño. Dios es compasivo hasta con los que te han tratado mal. Dios es compasivo hasta con los que han hablado mal de ti. Dios es compasivo hasta con los que te han hecho la traba para hacerte caer. Dios es compasivo con ellos también. Es más, Dios quiere salvarlos a ellos también. Dios quiere salvar a todos. Dios es bueno. Nosotros somos malos. Y dice, y entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. ¿Declararon qué? No puede ser posible. Los de Nínive, imperio asirio totalmente enemigo de Israel, no creían en Dios, tenían sus propios dioses, idólatras, unos sinvergüenzas de cabecera. Creyeron al mensaje de Dios y declararon ayuno. Y cuando el rey de Nínive, ¿quién? ¿El qué? El rey de Nínive, o sea, el rey del imperio más poderoso que había sobre la faz de la tierra. Es más, todavía no había llegado la invasión asiria a Israel. Y ese rey oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono. Mira esto, ¿cómo hizo? Oye, eso se parece a Jesús, bajó de su trono. Se humilló a sí mismo, se quitó sus vestiduras reales. ¿Qué dice ahí? Se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de ceniza. Y el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales. Mira, esto es lo que
irónicamente hasta la Biblia nos muestra, hasta los animales hicieron ayuno. No, y a veces ni tú ni yo hacemos ayuno. Y ahí hasta las vacas, hasta los toros de un imperio totalmente contrario al del Señor, hicieron ayuno. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Hay gente más creyente que aún los creyentes que vienen a la iglesia. Ay, pastor, ¿usted por qué está predicando eso? Dile que está a tu lado. Oye, ¿para qué vinimos? Y dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Dios es compasivo. Dios es compasivo. A veces nosotros somos más crueles. A veces nos falta tanta misericordia y tanta compasión en nuestro corazón. A veces decimos parecernos a Dios y nos parecemos más al diablo. Porque el diablo es el que quiere destruir. Dios quiere salvar. Dios quiere perdonar. Dios quiere restaurar. Dios quiere reconciliar. Dios quiere bendecir. Dios quiere levantar. Pero nosotros decimos, no se lo merece. Porque nosotros somos el colmo de los cristianos. Somos el colmo de los cristianos. Llevamos años en el Señor y cuánta compasión nos hace falta, ¿verdad? Llevamos años en el Señor y todavía en nuestra mente y nuestro corazón hay deseos de que a otro le vaya mal. Llevamos tantos años en el Señor y todavía nos alegramos con las derrotas o fracasos de otro hermano en la fe. Llevamos tantos años en el Señor y todavía somos capaces de hablar o emitir un juicio sobre alguien. Pero Dios es ¿qué? Compasivo. Freddy, dile a Lorena, Dios es compasivo. Porque ella es profesora de discipulado, que no se le olvide eso. Dios es compasivo. Y dice, y este cambio de planes, pónmelo ahí, capítulo 4, y este cambio de planes, capítulo 4, eso. Dice, molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? O sea, eso es como si yo estuviera predicando aquí y yo hago un llamado al Señor. Ven y entrégale tu vida a Jesús y toda la iglesia viene al altar y yo me pongo bravo. ¿Ustedes por qué pasaron? Laudí, ¿por qué pasaste? Quédense allá, hombre. O sea, eso fue lo que le pasó a Jonás. Los profetas de Dios estaban usados para que la gente se volviera al Señor. Y se cumplió ese propósito. Y Jonás se puso bravo. Dile que está a tu lado. Eso es el colmo. Eso es como cuando a ti te da incomodidad y rabia o te da envidia que trajiste a un invitado a la iglesia y ese mismo día, primera vez que vino a la iglesia, Dios le hizo el milagro y tú llevas 20 años pidiéndole un milagro al Señor y todavía no ha llegado y tú dices, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Qué alegría me da. Ay, qué bendición, hermano. ¿Verdad? Ay, Dios. ¿Cómo somos a veces como Jonás? Se molestó y se enfureció, entonces le reclamó al Señor. O sea, yo creo que Jonás de verdad era el colmo, era el tipo más arrestado que había sobre la faz de la tierra. Oye, el tipo se puso a pelear con Dios, le dijo, Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto y por eso huí a Tarsis. O sea, el tipo excusó. O sea, se justificó, dijo, por eso me fui para el otro lado, porque yo sabía que tú eras tan misericordioso, tan compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿De qué te sirve todo el conocimiento de Dios? Mira lo que acaba de decir Jonás. O sea, todo lo que dijo Jonás es conocimiento de Dios. Conocimiento superficial, no cambia vidas. No cambia vidas. Hasta que tú no entiendas de verdad que Dios es misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, está dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Hasta que tú y yo no vivamos eso, seguiremos siendo el colmo de los cristianos. Que teniendo un mensaje de salvación, nos disgusta cuando Dios salva a la gente. Que predicando un mensaje de bendición, nos disgusta cuando Dios bendice a la gente.
que teniendo la palabra de amor nos disgusta cuando Dios le muestra su amor a alguien? Dios es compasivo. Y mira lo que dijo Jonás: quítame la vida ahora. ¿Quítame qué? Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Qué orgulloso era Jonás. O sea, él estaba pensando más en su credibilidad como profeta que ponerse feliz porque Dios acababa de perdonarle la vida a un pueblo tan grande, tan numeroso, que no conocía a Dios, no sabían diferenciar entre el bien y el mal, y Dios les perdonó la vida. Pero Jonás dijo: prefiero morirme antes que perder mi credibilidad, antes que lo que dije no se cumpla. A mí me encanta esto de Dios. A mí me encanta eso de Dios. ¿Sabes por qué me encanta esto de Dios? Porque Dios nos prueba el corazón cuando a veces decimos cosas y no se dan, a ver cómo está nuestro corazón. Porque hay veces nosotros profetizamos hasta malas noticias. Ese matrimonio se va a acabar. Y cuando Dios lo restaura decimos: no puede ser posible, y yo dije que se iba a acabar, porque no se acabó. Esa empresa no tiene esperanza. Y la empresa luego factura $1 millón el siguiente año. Laudí, recíbelo. Uy, no puede ser, ¿cómo no se le acabó la empresa a Laudí? No puede ser. Esa iglesia se va a acabar. Uy, no puede ser, ¿cómo así ahora es que están creciendo más? Y sabes, el colmo de los cristianos, el colmo de nosotros, es que a veces cuando pasa algo diferente a lo que dijimos, nos molestamos con el Señor. Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente. ¿Ignoró a Dios? ¿Alguien acaba de ver eso? Eso es como si Carlos Herrera me dijera algo a mí y yo le hago. Eso fue lo que le hizo Jonás al Señor. Las mujeres son expertas en hacer esto. ¿Cuántas mujeres han hecho eso? ¿Cuántos hombres han hecho eso? Ignoró a Dios. Dios le acababa de preguntar algo y ni siquiera fue capaz de respondérselo. Se fue al oriente de la ciudad, hizo una enramada, se sentó bajo la sombra a lo lejos viendo la ciudad de Nínive, mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. O sea, él todavía quería ver, como dicen ahora, ver el mundo arder. Él se sentó así a lo lejos y dijo: vamos a ver cuando caiga el fuego del cielo. Yo quiero ver cómo Dios quema a todos esos ninivitas. Y dile al que está a tu lado: y te vas a quedar esperando. Dile al que está a tu lado: y te vas a quedar esperando que Dios destruya a los que ya perdonó. Mira, nos vamos a quedar esperando si en nuestro corazón y en nuestra mente todavía hay un pensamiento egoísta, cruel, de desear aún que le vaya mal al otro cuando ya Dios los perdonó. Y luego se sentó bajo la sombra de la enramada y mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa. Dios es misericordioso. O sea, yo de Dios se la aplico a Jonás. Gracias a Dios no soy Dios. O sea, Dios en su infinita misericordia hizo que creciera una planta frondosa y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. O sea, Dios todavía sigue siendo misericordioso, compasivo y bueno, aún siendo nosotros tan crueles y orgullosos. Y esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Estaba cómodo. Uy, qué sabrosura. ¿Cuántos no les gusta cuando hay tremendo sol en la calle y llegan a un espacio de sombra? Uy, qué sabroso. Pero Dios también proveyó un gusano. Esto me encanta de Dios. Y al amanecer del día siguiente el gusano se le comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Y así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Oh. ¿Cuántos han dicho eso a veces? ¿Es mejor qué?
Hay gente que ha dicho lo que dice la Reina Valera del 60, mejor sería para mí la muerte que la vida. Hay otra traducción que dice, es mejor morir que estar viviendo con este sufrimiento. Oye, lo correcto era que Jonás dijera, ay Señor, hombre, porque esta planta se la comió este bendito gusano. Ay Dios, mándame otra planta, por favor. Mejor que me muera. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Y qué respondió Jonás? Sí, ¿y qué? Sí, y me pongo bravo, ¿y qué? Porque somos los cristianos, el colmo de los cristianos. Y sabes, Dios es soberano, Dios es compasivo y misericordioso, pero Dios quiere que vuelvas a tu llamado. Y nuestro llamado, iglesia, nuestro llamado es predicar el evangelio, es ir y hacer discípulos, es poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, es expulsar demonios y los demonios saldrán fuera, es predicar el año de la buena voluntad del Señor, es bendecir a la gente, servir a la gente. Tu llamado y mi llamado en esta tierra es aún bajar la cabeza, es aún humillarnos, es aún lavarle los pies a otros, es aún servir sin recibir nada a cambio. ¿Alguien me está entendiendo esto? Dios nos vuelve al llamado y no sabemos cómo continúa la historia, iglesia. Pero dice aquí, sientes lástima. Dice, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima, compasión, misericordia por esta gran ciudad? Dios nos recuerda el llamado con esa pregunta. ¿Acaso el propósito de Dios no es salvar? ¿Acaso el propósito de Dios no es traer de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz? Pero se nos ha olvidado muchas veces el llamado. Se nos ha olvidado muchas veces, escúchame muy bien, el propósito con el cual Dios nos puso aquí en la tierra. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu propósito de vida? Dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu llamado en el Señor? Ponte sobre tus pies. Señoras y señores, nos acabamos de leer un libro de la Biblia. Sin usted darse cuenta, nos acabamos de leer un libro de la Biblia, ¿verdad? O sea que sí se puede leer la Biblia. Sí se puede tener un tiempo a solas con Dios y leer la palabra. Nos acabamos de leer un libro de la Biblia. 4 capítulos los acabo de leer versículo por versículo. No me volé ninguno. Para decirte hoy que Dios es soberano, para decirte que Dios es compasivo y para decirte que Dios te recuerda tu llamado y tu propósito. Dile al que está a tu lado, deja de ser el colmo de los cristianos. Dejemos de ser el colmo de los hijos de Dios. No hagamos el trabajo del diablo, hagamos el trabajo de Dios. El trabajo del diablo es matar, robar, destruir. El trabajo del diablo es que la gente se muera. El trabajo del diablo es pisotear. El trabajo del diablo es avergonzar. El trabajo del diablo es culpar. El trabajo del diablo es señalar. El trabajo del diablo es ofender. El trabajo del diablo es hacerle daño a otros. El trabajo de Dios es bendecir, levantar, edificar, construir, animar, motivar, abrazar, consolar. Ese es el trabajo de Dios. Salgamos esta mañana de aquí diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de ser el colmo de los cristianos. Y voy a ser un buen cristiano en mi trabajo, voy a ser un buen cristiano en mi casa, voy a ser un buen cristiano en mi barrio, voy a ser un buen hijo de Dios con cualquier persona con la que yo me relacione, con mis amigos y aún con mis enemigos. Yo voy a ser bueno porque Dios ha sido bueno conmigo. Levante sus manos ahí donde está. Yo quiero orar por ti. Señor, yo bendigo cada vida que está en este lugar, cada familia aquí representada, Señor.
Hay veces que perdemos de foco, perdemos de dirección nuestra vida y vamos en contra. Vamos al lado contrario de tu voluntad solo para hacer nuestra propia voluntad. No te obedecemos, nos vamos en contra. Hay veces que oramos, Señor, en orgullo y no reconocemos nuestros errores y nuestras faltas. Pero aún así tú eres compasivo y misericordioso. Aún así tú salvaste la vida de Jonás como me has salvado la vida a mí. Dígaselo al Señor. Aún así tú me has salvado de enfermedades, de deudas, de problemas matrimoniales. Aún así tú me has salvado, Señor. Tú eres compasivo y misericordioso. Pero Dios, yo hoy te pido que yo pueda volver a tu propósito y a tu llamado con mi vida. Que yo pueda volver a la misión que me encomendaste, que es salvar, que es rescatar, que es servir a otros, que es bendecir, que es mostrar tu amor y tu misericordia a toda persona que lo necesite, que es alegrarme cuando a los otros le va bien, que es aún dolerme cuando a otro le va mal. Señor, yo te doy gracias esta mañana y te pido que cada familia aquí representada, algo comience a suceder en estos últimos meses del año y nuestra vida sea transformada, Señor, transformada. Señor, que te conozcamos como un Dios soberano que todo lo puede. Te conozcamos como ese Dios compasivo que se duele, ese Dios misericordioso que da nuevas oportunidades. Y te conozcamos, Señor, como un Dios que sigue creyendo en nuestro propósito y llamado. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios.